Marimar Chiqueche, Gerardo, Isabel, Isel y Com Chiqueche, Com Plemlelo. Quiero saludarle y decirle que estamos haciendo la clase para aprender qué tenemos en los instrumentos mapuche, cómo están construidos, de qué están hechos, cómo se sacó el cuerito del animal para envolver el pulsún, la madera que se tiene el pulsún, y le voy a mostrar todo lo que es instrumento mapuche. Aquí están la cascahuilla, la guasa, el pulsún, los isquín, y es los instrumentos que tengo en este momento. ¿Cómo se llama esto? Este instrumento. Pulsún. ¿De qué está hecho el pulsún? De cuero de chiva. De chiva. ¿Y qué más? De caballo igual. De caballo igual, ¿ya? ¿Y de qué más? Esto. De la madera. Un árbol importante viejito. Un árbol importante viejito. Este también es un árbol viejito. Ya, este es un árbol, se llama rally. ¿Cómo se llama? Rally. El rally del pulsún. ¿Cómo se llama? Rally del pulsún. Con el mismo cuerito le hicieron un lacito y le fueron amarrando. Y ahí adentro se puso semilla. Semillita. Ahí suena así. ¿Ves? Semillita de trigo, porque eso suena así. Ya, semillita de trigo, de arveja, de poroto, de lenteja, Los porotos son de así. todo lo que nosotros con lo que le alimentamos para nosotros ser grandes y comer esa comida rica que se siembra en la tierra. Esta pitica está hecho de madera de árboles muy viejos. ¿Ya? Este arbolito se cayó solo y después de viejito, porque antes dio mucha vida. Limpió los pulmones de los animales, de la persona, de los viejitos abuelitos, y de mucha gente. Y dio agua también, porque los árboles nativos dan agua. Entonces después cuando cayó, los viejitos lo fueron a buscar y lo hicieron una pijica. Pero ese era un viejito sabio que hizo esto. Muy sabio. Entonces se toca así. Toca lindo. Entonces esto después lo tocan en los guillatunes de los mapuches, en los huechipantos. Cuando se hace la fiesta mapuche se toca. ¿De qué está hecho entonces? Del palo de un Árbol muy abuelito. abuelito. Sí, un árbol muy viejito. ¿Ves cómo suena lindo? Suena lindo. Después tenemos, ese instrumento se llama guasa. Téngalo, Mike. No, yo estaba mostrando. Ya. Esta es una guasa. ¿Cómo se llama? Guasa. Suena con semilla. Adentro tiene semilla. El palo, esto es calabaza. ¿Una calabaza? Una calabaza. La calabaza se siembra. ¿Ya? Para el norte de Chile, para el norte de Temuco, se siembra esto, ¿ya? ¿Y eso se le sacaron la cuestión que tenía ahí? Sí, se siembra como zapallo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? ¿El zapallo? No. ¿Cómo se llama el instrumento? Semilla. Guasa. ¿Cómo se llama? Guasa. Guasa. La cascahuilla. ¿Cómo se llama? Cascahuilla. ¿Ya? Esta cascahuilla suena todos los instrumentos, todos sus cositos suenan diferentes, mira. Con cuero. Ah, sí, para tomar tiene cuero. Mira, esta bolita suena así. Escuchen el sonido, mira. Suena así. Después este otro suena así. ¿Viste? Suenan diferentes, mira. Qué raro suena. Mira este otro. ¿Viste? Después este otro suena de otra forma, mira. Pero el conjunto de estos suena así.